Bueno, estamos listos para continuar. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Vale, bueno. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejercicio para que pongamos en contexto entonces esto toda otra vez. Bueno, entonces les estoy compartiendo un documento de Excel. ¿Ok? Entonces, le damos ese documento. Déjame. Bueno, entonces nos dice, aquí tenemos el enunciado. Las soluciones de dioxano-agua forman un azeótropo de mínimo punto de ebullición a presión atmosférica que no puede separarse con métodos ordinarios de destilación. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que si queremos separar dioxano de agua, no podemos utilizar destilación. Nos dice que el benceno no forma azeótropo con el dioxano y puede utilizarse como solvente de extracción. Entonces, fíjense que ya empezamos a identificar quiénes son los compuestos que tenemos en nuestra alimentación y quién es el solvente extractor. ¿Quién es el soluto? El dioxano. Y ese soluto le vamos a asignar una letra C. ¿Quién es el solvente que acompaña al soluto en la alimentación? Que llamaremos carrier, el agua. ¿Y quién es el solvente extractor? De acuerdo al enunciado, el benceno. O sea que tenemos identificados los tres compuestos. A estas condiciones, el agua y el benceno son prácticamente insolubles. ¿Ok? ¿Qué significa que el agua y el benceno son prácticamente insolubles? Bueno, el agua que está acá en la alimentación, que ingresa con con el solvente en la alimentación, si es prácticamente insoluble, lo que significa es que esa cantidad de A va a estar presente va a estar presente en la misma cantidad en el refinado. Es decir, si aquí entraron 375 kilogramos por hora de agua, en el refinado va a haber 375 kilogramos por hora de agua. Que el benceno sea insoluble en el agua significa que la cantidad de benceno que ingresa en esta corriente de solvente B va a ser la misma que vamos a encontrar aquí en el extracto. ¿Ok? Entonces, eso se deriva de la insolubilidad entre A y B. ¿Qué más datos tenemos? Se extraen de forma continua 400 kilogramos por hora de una solución 25% de dioxano en agua. Es decir, esta alimentación F está definida. Tengo el flujo, que es de 450 kilogramos por hora, flujo total, y además de eso tengo la composición. En contracorriente con el benceno, entonces el benceno ingresa acá en contracorriente y se fija como meta eliminar el 95% de dioxano. O sea que tenemos como meta establecer o definir una composición X u N para la cual conocemos la fracción que se está removiendo. A esa condición de temperatura, ¿ok? Tenemos datos de equilibrio para el agua y el benceno. Y entonces aquí tenemos los datos de equilibrio. Tenemos unos datos de equilibrio que nos dan el porcentaje de benceno que hay en el agua, el porcentaje de dioxano en agua y el porcentaje de dioxano que hay en benceno, XC y YC. Esos datos de equilibrio que están representados corresponderán entonces a esta curva de equilibrio que tenemos acá, donde tenemos una línea que es aproximadamente lineal, no del todo, pero es aproximadamente lineal. Entonces tenemos fracción que hay de dioxano en el extracto versus fracción de dioxano que hay en el refinado. ¿Qué tenemos entonces? ¿Okay? Está claro el planteamiento, el enunciado del problema. ¿Okay? Dioxano en agua, lo vamos a extraer con benceno. El benceno y el agua son insolubles. Significará que la cantidad de benceno que hay a lo largo de toda la corriente de extracto del proceso permanecerá constante, que la cantidad de agua que va a haber en las corrientes de refinado va a permanecer constante. Tenemos los datos de equilibrio, ¿ok?
y entonces ya lo que empezamos es a resolver ese problema. ¿Okay? Lo primero es un balance, el balance global de componente. Entonces aquí tengo el balance global de componente. B y A corresponden a los flujos másicos, en este caso, de benceno y agua, respectivamente. Y las composiciones son composiciones en bases libres de soluto que se transfiere. X para el refinado y Y para el extracto. ¿Quién tiene dudas sobre el planteamiento del problema? ¿Algo que necesitemos repetir? ¿Hola? ¿Audio? No, profe. Ah, pensé que había perdido el audio. Bueno. Este es otro tipo de problemas que vamos a resolver a través del abordaje de determinar el flujo mínimo que se requiere de solvente extractor y luego establecer una relación de tantas veces el flujo mínimo necesario para lograr la separación. ¿Ok? Vamos a limpiar un poco esto. Bueno. Entonces vamos, definamos qué es lo que tenemos. Lo primero es siempre establecer qué tenemos del balance. ¿Ok? Tengo una alimentación. Tengo el flujo total de esa corriente que ingresa al proceso, 450 kilogramos. Tengo una fracción másica que dice que es del 25%, es decir, 0.25. Puedo determinar la cantidad de agua que hay en el sistema, lo que vendría a ser el flujo de A. ¿Cómo calculamos el flujo de A? Bueno, simple. El flujo de A va a ser el flujo total másico que ingresa, que son los 450 kilogramos, por la fracción de agua que hay en el sistema. ¿Y cuál es la fracción de agua? Bueno, si la de dioxano es 0.25, la fracción de agua será 1 menos 0.25. Y de esa manera puedo determinar la cantidad de agua que hay en la alimentación. Y esa cantidad de agua va a permanecer constante a lo largo de todas las etapas. Es decir, la cantidad de agua que entró aquí se mantiene constante en todas las corrientes de refinado hasta la corriente de refinado que sale. Entonces, prácticamente esa corriente está definida, la alimentación. Flujo total, X sub F. Determinamos la fracción másica libre de dioxano como X1 menos X sub C y vamos a obtener este valor, X sub F igual a 0.33. ¿Ok?